Bienvenidos a Mirando Lejos. Creo que los últimos acontecimientos hay hechos importantes en el Paraguay. Sucedieron cosas que verdaderamente uno termina lamentando, pero que en última instancia están reflejando, expresando el nivel de deterioro institucional y el nivel de deterioro moral y político que está sufriendo nuestra política. Creo que nosotros los paraguayos estamos enfrentando una coyuntura favorable desde el punto de vista económico para crecer y lograr apuntalar un proceso sustentable. Creo que necesitamos muchas reformas, creo que necesitamos airear la política y creo que necesitamos tener un horizonte posible. Necesitamos un liderazgo que nos diga hacia acá tenemos que ir. Nosotros tenemos que tratar de evitar de caer en una situación, de desembocar en una situación a la venezolana. Todo el mundo se pregunta ¿por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela se encuentra hoy así? Un país riquísimo, un país de recursos humanos, un país que tiene los depósitos de petróleo más grandes y enriquecidos del planeta Tierra con Arabia Saudita, un país que tiene recursos naturales, un país con población, pero es un país que hoy en día se encuentra quebrado institucionalmente, digamos desbaratado, los resultados electorales no se respetan, un sistema unipersonal con una estructura, un aparato represivo que preferir y expulsar a la mano obra sobrante del sistema económico. O tenemos al lado nuestro un país hermano, un país vecino como es la Argentina, que se debate en una situación económica entre la angustia y la falta de esperanza. Nosotros tenemos que tratar de lograr que el Paraguay progrese, tenemos que tratar que el Paraguay vaya avanzando paso a paso hacia el futuro. Y ahí hay dos enfoques que hay que tener bien presentes. Los cambios sociales, económicos, políticos, institucionales dentro de una sociedad, ¿son el resultado de una generación espontánea o es el resultado de un liderazgo que va orientando y va haciendo que las cosas vayan cambiando, que las circunstancias vayan mutando, que haya un cambio de estructura dentro de las sociedades? Algunos pensarán, algunos dirán, no, todo viene por generación espontánea. No se necesita de ningún liderazgo, de ningún tipo de direccionamiento. Yo creo que la primera hipótesis de la generación espontánea, de aquellos que creen que el desarrollo, el crecimiento económico, el fortalecimiento institucional, el acceso a la modernidad y al progreso es el resultado de un proceso de generación espontánea, creo que están equivocados. El progreso, la modernización, la democracia, la equidad social, la eficacia económica es el resultado del trabajo, de la disciplina, del rigor. Y ahí es donde nosotros necesitamos el liderazgo del Estado y el liderazgo de la política. Y hoy estamos en una situación en donde vemos que la sociedad paraguaya se está modernizando. Estamos viendo que los jóvenes tienen mucho más acceso a la información de lo que yo tenía. Estamos viendo modificaciones en el mercado laboral. Un joven que estudia en la universidad, lo que aprende en la universidad, ya sabe él que no le va a servir para el desarrollo de toda su vida profesional. Hoy en día el proceso de adquirir nuevos conocimientos para cualquiera que trabaje es una constante. Uno no puede vivir solamente con lo que aprendió en la universidad, tiene que ir incorporando nuevos conocimientos. El mundo se ha vuelto mucho más complejo, el mundo tiene muchas más oportunidades, pero también tiene muchas más dificultades. Y para que nosotros los paraguayos podamos coincidir y lograr que el esfuerzo nuestro se traduzca en progreso, en bienestar, en mejoría de vida, tenemos que hacer un gran esfuerzo y no creer que las cosas se van a dar por generación espontánea. La historia, el proceso histórico, cuando realiza sus grandes mutaciones sociales, cuando la historia realiza sus grandes transformaciones sociales, no lo hace, digamos, como una suerte de por motus propio,
por sí misma, per se, no. Lo hace porque hay liderazgo, porque hay una política, porque hay fuerzas externas al cambio social que la orientan, la direccionan, que lideran. Liderar es la respuesta del momento, la necesidad. Y ahí tenemos que ser claros nosotros los paraguayos y la clase política paraguaya, entender qué proyecto de nación queremos implementar, qué proyecto de nación queremos hacer realidad. El origen de la decadencia nacional es la ausencia de un proyecto de nación. Tenemos que elaborar un proyecto de nación que sea capaz, que haga posible que en un canal, en un esfuerzo, en un espacio, desemboque toda la fuerza transformadora de la sociedad paraguaya, para así de esta manera poder garantizar, no solamente para las próximas generaciones, sino también para nosotros mismos, cuotas de bienestar material, cuotas de una mejor educación, mejor salud pública, empleo de calidad y bien remunerado. Ahora bien, para eso hay que hacer reformas. Necesitamos nosotros una democracia que tenga un estímulo reformista, una voluntad reformista, un liderazgo reformista. Necesitamos, ahora se presentó la ley de presupuesto general de gasto de la nación. Vamos a hablar con el ministro de Economía en los próximos días, a ver si es verdad que vamos a equilibrar, porque el equilibrio del presupuesto es lo que nos va a sostener, es una herramienta para sostener la estabilidad macroeconómica. Necesitamos que el esfuerzo económico del sector privado se oriente a una economía eficaz y equitativa, y necesitamos que el Estado cree las reglas, eche las bases para que ese progreso y esa iniciativa privada pueda desarrollarse y pueda encontrar en el derecho su respaldo. Necesitamos que la clase política encare el desafío de sanearse moralmente. No puede ser que la política esté rezagada, que los cambios sociales vengan anticipándose y que la política siga siendo la política de siempre, la política tradicional, la política de las corruptelas, la política del enchufe, del privilegio, la política que hoy en día hasta facilita y favorece la cultura de la muerte. Miren que Venezuela, hay un Maduro en Venezuela porque hubo una clase política que ha fracasado con anterioridad. Y eso es lo que hay que entender. Que los pueblos muchas veces en su desesperación terminan votando cualquier cosa por el desagrado que le provoca la situación política actual. Tengamos nosotros conciencia de eso. Por eso creo yo que la política, la clase política paraguaya, la dirigencia política paraguaya, hoy más que nunca, tiene la obligación de inocularse a sí mismo ética y racionalidad para poder sanear la política paraguaya. Y que esa ética y racionalidad inoculada en la clase política paraguaya sea el estímulo para lograr una modernización humana, una modernización con rostro humano y no una modernización en donde haya un grupito pequeño de familias paraguayas que ganen todo y una gran mayoría que esté desprotegida de los servicios sociales, del acceso a la educación que significa la igualdad para todos los paraguayos, de la igualdad jurídica y, por qué no también decirlo, de la seguridad ciudadana y democrática. En los próximos días estará con nosotros también, la próxima semana, el presidente Álvaro Uribe, hablándonos de la necesidad del liderazgo como elemento transformador y motorizador de los cambios sociales. Enseguida estamos con el director de INAN, Iván Ojeda, y con Jorge Garicoche.